Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo ser que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como has dicho. Con esto, el ángel la dejó. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos. Mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses más y luego regresó a su casa. Oremos. Esta es tu palabra, Señor, con la misma que construiste el universo. Nosotros somos hijos del misterio, porque la mayoría de las cosas que nos pasan no las entendemos. Pero nos acercamos a ti, nuestro Creador, pidiéndote que por favor aumentes nuestra fe, porque sin ella nos perdemos. Aumenta nuestra fe con la misma fe que le diste a María. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana nosotros hemos sido testigos
de una tragedia aérea que a todos nos ha conmovido muchísimo. Nuestra ciudad ha mostrado que, a pesar de las violencias, corrupciones, vanidades y lujurias que campean en esta tierra, somos creados por un Dios que es bueno y todavía reflejamos algo bueno. Y estos hechos de solidaridad que han unido a nuestro pueblo con otro pueblo de Brasil nos dicen algo de la teología. Y es que aunque somos tan malos, fuimos creados por un Dios que es solidario. Y algo se levanta en nuestro corazón que hace poner a un lado las competencias, las ambiciones, pensar en el dolor del otro. Y eso hay que agradecérselo al Señor. Pero dicen que la solidaridad está mezclada con el miedo. Que cuando somos solidarios, lo somos porque tenemos miedo que a nosotros nos pase lo mismo. Porque nos ponemos en ese lugar y nos sacude el miedo. El miedo mayor que tenemos todos a la muerte. A la muerte nuestra, a la muerte del otro, especialmente del amado. Y fue esta semana, precisamente en nuestro tiempo de oración de los miércoles, precioso tiempo, donde leíamos en 2 Corintios capítulo 1, no tienen que buscarlo, yo se lo leeré, un versito ahí que se me clavó en el corazón, como ha de ser así, es la palabra que nos mueve. Pablo relata algo de su vida y dice estas palabras, 1:9 de 2 Corintios. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Esa frase no he terminado de digerir el impacto de esa frase. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Porque la solidaridad que mostramos ante hermanos en nuestra congregación que han perdido seres queridos recientemente y ante esta tragedia de esta semana es una solidaridad que conecta nuestro propio miedo. Que uno puede estar joven, lleno de vida, de sueños, de oportunidades, yendo hacia el evento más significativo en su carrera profesional, y en el camino todo puede ser truncado por la muerte. En un sentido, todos los seres humanos estamos sentenciados a la muerte, ¿o no? Sí. Y ese es el enorme miedo que nos da. Pero miren cómo sigue San Pablo en 2 Corintios 1:9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios. Cuando leí eso, para mí ahí se abrió el universo. Mi miedo a la muerte existe para que yo tenga fe, para que yo crea en Dios, para que no confíe en ese conocimiento nuboso y cambiante que me da la ciencia, para que yo no confíe en ese día de mañana que me parece que puedo planear, para que yo no confíe en el otro que me abandona y me maltrata, sino para que yo confíe en Dios. El miedo a la muerte existe para la fe. ¿Qué cosa tan poderosa es eso? ¿No les parece? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la lectura que hemos hecho de la Navidad? Seguramente se están preguntando. Es porque hoy hablaremos brevemente de la fe, que el regalo inmerecido es un regalo de fe, y caminaremos, espero que el Señor me permita con el tiempo,
tratando de identificar la fe de María. Porque María es ejemplo para nosotros de creyente en la Navidad. María. El tema de María divide a los evangélicos y a los católicos. ¿Ustedes sabían eso? Sí. No debería decir eso. Cierto. Sí. Bueno, hay que decirlo, fundamentalmente porque muchas de las creencias populares de María, que es Madre de Dios, que ascendió al cielo, que fue concebida inmaculada, sin presencia de pecado, sin pecado concebida, son doctrinas que la Iglesia Católica ha acumulado a través de los años por la vida de la tradición y no están en la Biblia. Pero la Biblia sí nos presenta a María y nos dice que esa muchacha adolescente creyó y que es bienaventurada precisamente porque creyó. Verso 45, dichosa tú que has creído. Así que María nos es presentada como ejemplo de la fe de quien se arriesga a creer. Y yo voy a pasar por 4 aspectos de la fe de María. Perdónenme que por mi incompetencia no soy capaz de resumir suficiente para darles la belleza que significan estos textos de la Escritura y cómo María es hermana nuestra y como creyente en el Señor nos desafía profundamente a la fe. Yo puedo configurar la fe de María en 4 aspectos y creo que es así que nace la fe, por don de Dios, que nos dice la palabra que la fe es un don de Dios. ¿Cómo llegamos a creer en un invisible? ¿Cómo llegamos a apostarlo todo por Él? ¿Cómo la fe se convierte en lo más precioso de nuestras vidas? Mucho más preciosa que el oro, nos dice Pedro. ¿Cómo dejamos que la fe pase por ese tratamiento doloroso que nos dice también Pedro que pasa por un tratamiento y por prueba, como el fuego se usa para probar los metales, y cómo atravesamos el dolor sin soltarnos de la mano del invisible? Eso es el don de la fe. Y nos unimos a los discípulos para decir: Señor, aumenta mi fe. Bueno, la primera momento de la fe para María es la crisis. La crisis se da por una visita inesperada, y una visita que viene con un saludo que deja a María, dice el texto, perturbada. Más adelante, con preguntas de orden científico: ¿cómo? Si yo no he tenido una relación sexual. Y el primer movimiento de la fe es la crisis. Cuando Dios inesperadamente aparece en tu vida y te hace un anuncio. Ahora, no solo es la presencia de un ser sobrenatural que te anuncia gracia y tú no sabes realmente en qué consiste esa gracia, sino que mucho más cuando Él le explica. Es que lean el texto, por favor, desprendiéndose de todo ese acervo religioso que a veces contamina nuestra lectura de las Escrituras. Esta es una joven a la que se le dice: has recibido el favor. Verso 28. Verso 29, ella queda perturbada y el ángel se da cuenta, porque quizás la ve temblando, y le dice: no tengas miedo, María, y este es el favor que te van a hacer: vas a quedar en embarazo. A ver. Bueno, si es una dama que ya tiene su esposo y lleva años esperando un bebé, por ahí bien, pero esta todavía no se ha casado formalmente, o por lo menos no ha convivido
Esto le significaría posiblemente un rechazo social que daría inclusive en las tradiciones hebreas hasta para la pena capital. ¿Y cómo es el tema? No, es un extraterrestre. Lea esto desprendiéndose de todos los asuntos religiosos que contaminan tanto la lectura de las Escrituras. Aquí Dios invade el espacio privado de una mujer que tiene planes y sueños. Y ni siquiera le pide permiso. Voy a tomar tu vientre. Lo más precioso que tiene una mujer es su vientre. Voy a tomar tu vientre. Él no le dice, te traigo una propuesta. Por eso yo les digo que el Evangelio no es un mensaje. Despréndase de esa idea no es correspondiente. El Evangelio no es un mensaje. El Evangelio es un anuncio. Porque con un mensaje, ahí está el mensajito en la tarjeta, pues yo decido si me inspiro o no, si me enternezco o no, si lo creo o no, así no es la vuelta. El Evangelio es un anuncio. Esta semana hubo un accidente aéreo, eso es un anuncio. No, es que yo no creo ese anuncio. No, señor, es que yo no estoy diciendo que lo crea o no lo crea. Es decir, hay cielo y hay infierno. Te vas a enfrentar a Dios. Y aquí hay un anuncio. No me venga con eso. No, es decir, yo decido si Dios existe o no. Yo voy a ver si de pronto me dan ganas de creer en Dios. No lo siento. Así no es el tema. Esto es un anuncio. Voy a tomar tu vientre. Es que por favor, claro, la crisis, como comienza la fe. ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no puedo entender? Es que algunos piden una fe sin fe. Yo voy a creer en Dios cuando me responda a todas las preguntas. ¿Cómo es posible, dice San Agustín, que el ser finito entienda al ser infinito? ¿Cómo es posible que en un vaso de agua quepa todo el océano? Y algunos piden una fe sin fe. Yo voy a creer en el Señor. Hombre, claro, yo quiero creer en el Señor, pero respóndame todas las preguntas. ¿Cómo fue creado el universo? ¿Qué pasa después de que uno se muere? Quisiera responderla, yo no tengo problema en la investigación. Los seres humanos fuimos creados para investigar y conocer, pero somos limitados. A ver, ¿cómo le hace pues? Y aquí viene el Señor con el anuncio. Y el anuncio para María es un anuncio crítico. Y por eso en la crisis es donde la persona decide si avanza o no. Pero miren la belleza, porque este texto es maravilloso, verso 38. Que Él haga conmigo como me ha dicho. No que Él haga conmigo lo que a mí me conviene. No que Él haga conmigo mis sueños. No que Él haga conmigo la agenda que yo le pongo al Señor. No. Que Él haga conmigo lo que Él quiera. Entonces ahí la fe da paso de la crisis al conocimiento. Al conocimiento de ver pues qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo. Y por eso es tan precioso el verso 39, porque el verso 39 da cuenta que ella arranca de inmediato, esta es la mejor traducción, arranca de inmediato a visitar a Elizabeth, porque el ángel le ha dicho, es que Dios no solo actúa en la historia en ti, hay otros por ahí, búscalos. Y ahí nace la comunidad cristiana. Hay otros que, bendito Dios, nos identificamos. A ti también te pasó eso. Como cuando una persona empieza a tener síntomas de una enfermedad que muy pocos tienen, empiezan a conectarse, a crear una red, a buscarse, a conocerse. Esa es la iglesia. Entonces el ángel le dice, hay otra señora que le pasó una cosa sobrenatural, diferente a la tuya, pero sobrenatural, hecha por Dios. Y ella dice, yo tengo que ir a hablar con ella. Y arranca pues a visitar. Porque de la crisis se pasa al conocer. Yo quiero saber qué es lo que está haciendo Dios. Y noten
que en el encuentro de Elizabeth y María se da más revelación de Dios, llenura del Espíritu Santo, más palabra de Dios. Dichosa tú que has creído. Ella había creído, pero necesita escuchar que la comunidad le dice: bienaventurado tú porque has creído. Cuando nos encontramos es como decirnos unos a otros: bienaventurado, tú has creído también, lo mismo que yo. Qué maravilla. No estoy solo en el mundo, yo camino al lado de otros, no me aíslo, y camino al lado de otros que le creen a Dios. Aunque el mundo ande en la locura de la incredulidad y la autosuficiencia, yo le creo a Dios. Y noten, ¿a qué Dios? ¿Cuál es el Dios que María conoce? Los estudiosos que investigan más sobre este canto de María, que aparece del verso 46 en adelante, que es un canto extraordinariamente bello, nos dicen que evoca el canto de María, la hermana de Moisés, que evoca el canto de Ana, que nos ha leído el pastor Efraín esta mañana. Pero noten que da cuenta de una mujer que ha leído la escritura. Es que miren, verso 46, Dios para ella es Señor. Verso 47, Dios mi Salvador. Verso 49, poderoso. Final del verso 49, santo. La crisis solo se resuelve cuando la fe se mueve a conocer. Cuando se trae las competencias mentales, yo quiero saber cómo es Dios. No me aíslo con una idea vaga de Dios. Yo me imaginaba que Dios era así. No, yo voy a buscarlo en la historia, en sus tratos con otras personas. Voy a buscarlo en la historia de Israel, en la historia que nos relata la palabra de Dios, en personas que han caminado con Dios, en hechos que han caminado con Dios, en la búsqueda de Dios, en el conocimiento de Dios. Qué maravilla que leyeras la Biblia como lees TV y novelas. TV y novelas. A ver qué zapatos usa Maluma. ¿Y cuál es la última de Shakira? Y si es verdad que se casa o no se casa, con esa intriga, como con ese deseo, como ese apetito de conocer a alguien grande, no sé, como de conectarse con alguien famoso. Hay una hambre dentro de nosotros por conocer a Dios, pero lo buscamos en el lugar donde no está. La fe que entra en la crisis es la fe que mueve al conocimiento. Y aquí está María conociendo los actos de Dios, la historia de Dios, los personajes de Dios, y sobre todo, al final de nuestro texto, el pacto de Dios. Porque el verso 54 y 55 da cuenta de que ella sabía por su conocimiento de Dios que Dios había hecho promesas. Quien ha hecho promesas tiene un plan. Y quien ha hecho promesas tiene un pacto. Ha comprometido su nombre con que ese plan se cumplirá. Entonces el conocimiento de ella viene por su cercanía a la palabra de Dios y al pueblo de Dios. Y del conocimiento entonces se pasa a la confianza. A la confianza. ¿Cómo es que María confiaba en el Señor? ¿Cómo es que deja que Dios actúe en su vida aún en aquellas cosas que ella no entiende y todavía no conoce? ¿No les sorprende, mis amigos, que María diga todas estas cosas cuando todavía el niño ni ha nacido? En épocas donde no había la tecnología para ver si lo que había ahí realmente era un niño. Ella sabía muy bien que eso había llegado allá por otro medio diferente al sexual. Yo me imagino, si hubieran ecografías y estas cosas en la época de María, la curiosidad. Sería una paloma, porque el texto le dice: vas a ser cubierta por el Espíritu Santo. Sería un alien, porque ella sabía muy bien que había sido visitada por un ángel, no sabía más.
Pero ella decide confiar. Ahora, de la crisis al conocer, al confiar. Que Dios te dé la gracia de confiar en Él. Porque es que nosotros no podemos vivir sin confiar. El ser humano es incapaz de vivir sin la fe. Usted no podría comer nada. No, yo no creo ni en lo que me como. Haga la prueba. Usted no se va a comer esas sopas si usted no comprueba todo, va al laboratorio, usted mismo cultiva la papa y todo. No podría. O va a saber todo de aeronáutica, o si no, no se monta en un avión y usted mismo pilotea el avión, ¿no? Es decir, no va a confiar en ninguna medicina. Los seres humanos necesitamos confiar en familia, en educación, en el jefe del trabajo, en los sistemas de tránsito, en la justicia colombiana. Si no podemos vivir sin confiar. Pero esto es una confianza distinta. Porque no es confianza en hombres, en leyes que podríamos cambiar o en cosas que nosotros podríamos verificar, porque así uno podría escoger una mejor aerolínea. Aquí es confiar. ¿Pero confiar en qué? Voy a decir muy claro. Confiar en aquello que Elizabeth le dice a María. Dichosa tú que has creído, porque el Señor hará lo que te ha dicho. La confianza es la confianza en la palabra del Señor. Y María en eso es modelo para nosotros. 3 momentos de confianza para María extraordinarios que deberían ocupar nuestra oración mucho en este tiempo donde somos tan sacudidos por la mentira, el engaño y la seducción de la oscuridad. Primer momento, cuando nace Jesús, los ángeles vienen a contarle a los pastores y los pastores corren a verificarlo. Capítulo 2, verso 19. Los pastores contaron lo que le habían dicho los ángeles. Y María, por su parte, guardaba estas cosas en su corazón. Meditaba acerca de ellas. La palabra cosas ahí es una palabra en griego que es remá, que es la misma palabra que se usa para la palabra de Dios. Sigan en ese capítulo, el verso 51. Ya es otro contexto, cuando Jesús crece y llega adolescente, se les pierde en el templo, recuerden eso, y Jesús le da esta palabra. ¿No sabías que debo estar en los asuntos, en las cosas, en la casa de mi Padre? Verso 49. Verso 50 dice, ellos no entendieron. Pero sin embargo, aunque no entendieron, la segunda parte del verso 51, pero su madre conservaba estas cosas, otra vez la misma palabra remar, en el corazón. No las entendí, por algo guardaba en el corazón. Yo no sabía, porque este muchachito, yo no entendía todo. ¿Quién va a entender eso, por favor? Pero confiaba en la palabra de Dios. La más poderosa de esas palabras está en el capítulo 2, en el verso 34 y 35. Cuando el niño es presentado en el templo, Simeón, bajo la unción y la plenitud del Espíritu, le da esta profecía a María, palabra de Dios. Este niño, verso 34, está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. ¿No se les parece como la historia humana eso? Caída y levantamiento. Muchos, crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y Simeón mira a María y le dice, en cuanto a ti, mujer, una espada atravesará tu alma. No eran fáciles algunas de las palabras que había escuchado María, pero María decide confiar en lo que Dios dice. Mire, su fe se va a caer o se va a cimentar tanto cuanto usted crea en lo que Dios ha dicho. Ahí está.
La invitación del Evangelio no es a que crean los milagros. Los milagros existen y pasan a cristianos y no cristianos en toda parte del mundo. Yo tengo inclusive la tesis de que Dios hace más milagros entre no cristianos que entre cristianos. Y la fundamentación de eso es Romanos capítulo 2, verso 4. Que Dios usa los milagros para llamar a la gente al arrepentimiento. Dios hace mucho más milagros fuera de su iglesia que dentro de ella. Entonces el Evangelio no consiste en un llamado, ven a creer que tus sueños pueden ser posibles. No, vengan a creer en los planes que Dios tiene, en las promesas que Dios ha hecho, en la palabra de Dios para tu vida y para toda la eternidad y para todo el mundo. Y eso nos lleva ya de la crisis al conocer, al confiar, a la cuarta palabra. Y en esto es donde María se nos vuelve predicadora. ¿Qué predicadora es María? Me da envidia de María. Miren qué predicación. Qué cosmovisión tan extraordinaria de esta muchacha. Miren, verso 50. De generación a generación extiende su misericordia a los que le temen. Por favor, es que no es una muchachita que le está pidiendo milagros a Dios y que le vaya bien en la vida. No, esta es una mujer que tiene el mundo en la cabeza, la historia humana en la cabeza, y sabe muy bien que su Dios es Dios de misericordia. Y es Dios que está dispuesto a extender esa misericordia a los que lo busquen con temor y temblor, a los que se dejen atravesar por la crisis de la fe, que es el temor de Dios. Verso 51, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Esto es una confesión de fe, que Dios es justo, que Dios tiene misericordia, que a quienes le creen a su palabra Dios les extiende misericordia, que hay promesa y plan de Dios. Miren eso como termina. Acudió en ayuda de su siervo Israel, cumpliendo su promesa a nuestros padres. Mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Ella se levanta a creerle al Señor. Bueno, la Navidad es un regalo inmerecido. Dios vino al mundo profetizado, confrontador, radical, sobrenatural, pero es un regalo también de fe. Aquí está el Señor para que creas en Él. Él no te va a responder todas tus preguntas, pero vas a doblegarte ante su voluntad que te dice: voy a tomar tu vientre. La palabra vientre en las Escrituras no solo se usa para ese lugar precioso femenino donde se gestan los bebés. La palabra vientre también se usa para el centro del ser humano. Por ejemplo, San Pablo dice: su Dios es su vientre. Como que el vientre es un lugar que puede acoger muchas cosas que no están bien. Como si los ídolos del hombre se concentraran en el vientre. La fe entonces invade la privacidad y genera una crisis. Invita a conocer a Dios, a confiar en Él y a levantarse, no importa lo que digan los demás, en la confesión de la fe. La fe es creer a la palabra de Dios, su plan, su promesa, su pacto, de tal forma que en el alma, por la gracia de Dios, llega la convicción y la certeza. Segundo de Corintios 13:5 nos dice: examínate si estás en la fe. ¿Estás en la fe? ¿Es así que le crees al Señor?
Algunas personas tienen fe en la fe, no en el Señor. Como una suerte de positivismo, de que las cosas van a salir bien. Aquí Dios te invita a que creas en los planes de Dios, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios que Él te puede perdonar, que Él te puede transformar, que Él te puede bendecir, que Él puede incorporarte en su plan para que tú seas su siervo, para que su historia más grande que la tuya sea realizada, para que Él sea glorificado en tu vida y en tu casa. Cierra tus ojos y vamos a orar. Primero, es necesario en el llamado del Evangelio que nuestra incredulidad sea reprendida. A mí me reprende la lectura de estos textos de la Navidad, porque me doy cuenta que yo quiero usar a Dios, no entregarle todo para ser un instrumento en sus manos. Así que en primer lugar, déjate confrontar por el Señor. ¿Cómo es tu fe en el Señor? ¿Estás acariciando más la duda en que Dios sea capaz? La duda en que Dios vaya a cumplir sus promesas, tenga un plan maravilloso para la historia de su pueblo y te incorpore en esa historia. Estás acariciando en tu corazón la rebeldía contra papá. Tu papá Dios te dice: ¿por qué peleas conmigo? Entonces es necesario que siempre la palabra venga en primer lugar en contra de nosotros, a revelar tu vacío, tu pecado, tu distanciamiento, tu terquedad. Pero bendito Dios, el Evangelio no solo nos sacude y nos confronta, sino que el Evangelio es la noticia en la que se nos dice que Él viene porque Él tiene misericordia que va a extender sobre ti. Entonces en la fe está el abrir el corazón. Abre tu corazón al Señor. Entrégale la crisis. La crisis de que planes sean interrumpidos, de que cosas no se puedan entender. Y ven al Señor. Tal vez estás en la fase de salir de la crisis a conocerlo de verdad, a buscar en su palabra qué es lo que Él se propone, conocerlo de verdad, a buscarlo en el pueblo de Dios y escuchar otras historias de gente que ha sido transformada por Dios. Quizás estás en la fase de confiar que Dios tiene algo mejor, que más allá de lo que yo puedo entender, yo guardo su palabra en mi corazón y la creo y me apropio de ella. Quizás estás en la fase de levantarte a confesar que nunca te has bautizado, o nunca has testificado a tus amigos, o nunca has puesto en tu Facebook ni siquiera una mención de Dios. Pones tantas cosas ahí que te hacen sentir orgulloso, importante, que le suman a tu vida, pero no has confesado a Cristo. No has confesado a Cristo. Entonces, Padre, venimos en arrepentimiento y fe a pedir tu perdón y tu misericordia. Como hemos cantado esta mañana, somos tu pueblo, somos tu viña. Haz llover en esta sequedad, en esta fe tan poquita, tan pequeña. Aumenta nuestra fe. Que esta celebración de la Navidad sea el tiempo que vamos a recordar como la época en que Dios me levantó en fe. Tú vas a creer en el Señor.